Ok, súper bien. Entonces, el tema está a base de los Vespers de Terry Lambert. Hasta ahora solamente ha grabado tres, entonces no es demasiado material. Y ayer hemos intentado de ponernos un poco en el lenguaje, en la temática, en los conceptos de esa serie, porque son conceptos que conocemos, que hemos estudiado muchas veces. Me imagino ustedes han estudiado esos temas muchas veces, pero ya por lo menos son estudios que solíamos hacer tal vez 2018 y mucho antes. Ya, entonces, ayer nos dimos cuenta que parece bien una buena idea de repetir todo un poco para estar en el lenguaje, en la lógica de esa temática. ¿De qué se trata el tema? A ver, quienes estaban ayer, ¿cuál es el tema o cuál es son los temas, los textos que estamos estudiando? Leíste una cita de Conflicto de los Siglos donde hablaba de que se estaba introduciendo desde 1844, desde el verano, diversas corrupciones y algunas adicionales desde esa fecha en diversas organizaciones religiosas. Creo que era Conflicto de los Siglos 589, algo así. A ver. Correcto, ahí está. Ok, ahí está, eso. Y hablamos sobre lo que representa verdaderamente Babilonia. Leímos Apocalipsis 17:5, Apocalipsis 17:6, eh, y al final terminamos leyendo el libro de Daniel, comparando el reino de Dios, el reino de Satanás, y viendo que en los dos había un cuerno, o bueno, cuernos, eh, y no recuerdo ya así la última parte. Ok, súper, gracias. César, si tuvieras que dar un título al estudio, más allá del título que yo he dado ya, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dirías? ¿Qué sugieres? Yo creo que nosotros estamos hablando aquí de qué es Babilonia, qué representa Babilonia. Ok, ujú, correcto. ¿Qué es Babilonia? Y detrás de eso, el título que Terry ha puesto, em, no, no es que él ha puesto el título, pero es una de sus preguntas principales. ¿Qué es el ateísmo? ¿Es una religión? ¿No? Queríamos ver si podemos probar esto. Y ayer fuimos entonces empezando justamente, como dice César, con esa primera cita aquí. La voy a leer otra vez, de los siglos 589.2. Esos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el seguro ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1894, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Ok, ¿cuál fue el enfoque, digamos? Hay muchas cosas que dice aquí esa cita, ¿no es cierto? Pero ¿en qué nos hemos enfocado? ¿Cuál era la parte que nos interesó? Cuando dijimos que Babilonia son las diversas organizaciones religiosas. Ok, ¿no? Esto es realmente en esa lógica de entender qué es Babilonia. Entonces, ¿eso es sorprendente o qué nos ayuda esto? Solange? Bueno, eso nos ayuda a ver que Babilonia em, es más amplio el concepto que lo que podemos ver a simple vista en las escrituras, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 17 dice que habla de la ramera, pero en 16, versículo 19, si no me equivoco, también nos menciona otro aspecto, otra faceta de lo que es Babilonia. Ok, entonces eso también estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Porque aquí nos ilustra qué es Babilonia.
Y cuando dice aquí, describe la terrible condición que se encuentra el mundo religioso. Entonces, hablando de Babilonia, dice que organizaciones religiosas, de eso se trata cuando hablamos de Babilonia. Es un mundo religioso. Después hemos ido un poco atrás para ver en qué constituye Babilonia, ¿no es cierto? Y recuerda que hemos leído ese texto que dice que es una gran ciudad o una ciudad que está dividida en tres partes, ¿no? Hemos recordado, pues una parte es la bestia, la otra es el falso profeta y la tercera parte es el dragón. Luego hemos recordado que la bestia representa a la Iglesia Católica Romana, el falso profeta el protestantismo apóstata y el dragón el espiritualismo. Y ahí ubicamos el ateísmo como parte del espiritualismo. Y si esto es así, entonces tenemos aquí una prueba o una declaración de Lena White. Como Babilonia son entidades religiosas, entonces ateísmo que cabe dentro de esa organización es también una forma religiosa o es una religión. Solange. Pero dijimos que el ateísmo es también una religión porque usamos la definición de la palabra religión para entender que se basa en una creencia, ¿no? O Yesenia brindó una definición bastante más amplia y en esa definición también el ateísmo encaja perfectamente. ¿Se perdió Marco o lo perdí yo sola? Aquí estoy, de nuevo. ¿Me escuchan? Solamente había apagado. Voy a compartir aquí el chat de ayer para que veamos la definición. Aquí lo ven, el texto. Yesenia colocó, religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, morales, textos, lugares sagrados, profecías, organizaciones que relacionan a la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales, místicos o espirituales. Y dice, cumple con las características. ¿Alguien tiene duda? ¿Qué piensan los ateos? Dirían ellos, sí, esto es obviamente lo que nosotros somos. ¿No? Un ateo estaría conforme con esa definición, dice, sí, sí, claro, nosotros somos religión, o ¿cómo piensan ustedes? Yo pienso que tal vez ellos no estén de acuerdo, pero definitivamente encajan, en especial cuando dicen sobre los elementos sobrenaturales o trascendentales, místicos o espirituales, aunque ellos no estén en armonía con ese concepto, igual tratan estos temas, lo estudian, lo conocen y lo usan para, bueno, fundamentar su lógica, ¿no? Sí, correcto. Y tal vez traten de manejarse fuera del margen, ¿no es cierto?, de esos elementos aquí sobrenaturales o inclusive morales o lugares sagrados, pero cuando son apretados básicamente a dar respuestas a preguntas más esenciales como de dónde viene el mundo, ¿no? Entonces no tienen como no recurrir a algo de esos elementos, porque de dónde viene el mundo, cómo funcionó esto, cómo se formaron, cómo inició la evolución, por ejemplo, ¿no? ¿Qué enlace este animal que salió del mar por la primera vez a la tierra con el siguiente
¿Dónde están los huesos? Etcétera. Entonces hay muchos momentos, por así decir, ¿no? Que carecen de unas pruebas claras, obvias, ¿no es cierto? Y entonces necesitan agarrarse de algo que nosotros diríamos, bueno, eso es claramente una creencia, ¿no? Tienen que poner mucha fe en esto para explicar. Ok. Después, ¿qué hemos hecho? Después hemos continuado y hemos ido a una comparación. A ver si puedo colocar aquí nuevamente los elementos. Hemos comparado a diferentes elementos que el reino de Dios tiene y Satanás está copiando. Satanás solamente puede copiar, está siempre atrasado en esto y al fin de cuentas esto es una guerra cultural, ¿no es cierto? Dios tiene cuernos, hace mención de cuernos, es un elemento que vemos en el reino de Dios, quería decir. Hemos leído Salmo 75:10. No sé si lo tengo aquí el texto. No. ¿Tú lo tienes? Haznos recordar brevemente. Y obviamente recordamos que Satanás también tiene cuernos en su reino, los cuernos de los diferentes animales que representan poderes. ¿Ya? Bueno, dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Y César destacó que esa palabra, digamos, poder es sinónimo de cuernos, ¿no? En inglés está traducido, bueno, la expresión es cuerno en vez de poder. Muy bien, exacto, ¿no? Entonces Dios hace eso, Dios exalta personas, pero eso es la diferencia. En caso que una persona sea exaltada es por Dios, mientras que en el reino de Satanás la exaltación es propia, es la autoexaltación. Y tenemos ese término que hemos usado mucho antes, que es gadal en hebreo, que significa el hacerse grande, la autoexaltación. Hemos visto que también hay un santuario divino, ¿no? Que Daniel siempre titula o usa la palabra Kodesh para hablar de ello. Hay también santuarios paganos o de Satanás, y en ese caso Daniel usa otra palabra, que es la palabra Mikdash, que es en realidad una palabra neutral porque puede referirse a cualquier tipo de santuario, pero bueno, hay santuarios en ambos lados. Y si hablaríamos de paganismo, ¿tiene santuarios? Sí, el Panteón, por ejemplo. Explícame un poco. Ok. Estamos hablando del ateísmo, ¿no? No del Ah, paganismo. ya. Ya, no, disculpa. Escuché mal. ¿Qué podría ser un santuario en el ateísmo? Pueden ser sus lugares de reunión, donde ellos realizan sus eventos, donde ellos realizan sus conferencias. Ujú. Ya, creo que funcionaría eso. Pero eso en el sentido literal, ¿no? Creo, Sería literal, sí. tal vez yo más bien pensaría am, de forma simbólica, su santuario es por ejemplo, hablando de la naturaleza del hombre, en Dios es el corazón de la persona, ¿no? Pero para los ateos es la racionalidad su santuario, pienso. Mm, Pienso que es un poco problemático la razón, porque creo que eso es algo que ellos claman, ¿no es cierto? Pero hemos visto que no es así o no necesariamente es así, ¿no? Queriendo colocar la religión en el área de no ser razonable, así como tratan de colocar a las mujeres en no ser razonables. Claman la razón para sí, pero hemos visto que no, eso realmente en muchos casos está fuera de ser, fuera
de realmente razonable lo que ellos dicen. Sí, entiendo el punto que quieres hacer, pero mi punto era más bien de forma simbólica. Para ellos es como su inteligencia, esto que no necesariamente es correcto lo que ellos dicen, pero es lo que ellos más admiran, lo que más aprecian. Es a lo que más, entre comillas, honor le rinden, es a esta inteligencia que claman tener. Sí, y me hace sentido, porque a fin de cuentas es un falso Dios, ¿no es cierto? Para ellos es verdadero, así como ellos eligieron la razón, la diosa, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa como su diosa, ¿no? Algo que realmente en realidad parece, debería contradecir la idea del ateísmo, pero está ahí y lo tienen y lo necesitan. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Tal vez también podríamos considerar la asociación atea que tiene su sede en Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco, es Washington. Creo que hay varias instituciones, pero no sé exactamente. Tampoco no me acuerdo bien si es Washington o no. Tal vez ustedes recuerden ese incidente, donde creo que a eso te refieres, donde puede haber sido Washington, ¿no es cierto? Donde había en algún lugar público, en una plaza, los 10 mandamientos en un monumento. Entonces la asociación de los ateos o la iglesia atea, no sé exactamente qué institución, logró también conseguir un lugar público muy cerca o enfrente, donde ellos colocaron su propio monumento. ¿Recuerdan esto? ¿Qué monumento era? ¿No te refieres a la iglesia satánica, pero no que colocó su monumento? Sí. A ese monumento entonces de la cabra que parece Satanás. La cabra. ¿Sabe dónde eran eso? Aquí lo tengo. No, muéstranoslo. Mm, Voy a mostrar. Esto en Arkansas, Little Rock. ¿No? Arkansas tiene mucha historia de ateísmo. Ahí está. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha ido por ahí? ¿Recuerdan los nombres de las calles, las vías? Algunas, no mucho. Bueno, aquí ven ustedes lo que habían colocado en Arkansas, Ujú. ¿no? Ese monumento de Lucifer. Y como ustedes ven, tal vez aquí son dos niños, ¿no es cierto?, que adoran a esa figura. Obviamente causó mucho protesta y todo, ¿no? Pero ellos simplemente quieren decir, somos un país de libertad religiosa y nosotros tenemos esa convicción, somos satanistas, aunque satanismo y ateísmo no es exactamente tal vez lo mismo, ¿no es cierto? Pero es un movimiento, ¿no? Y pagano, obviamente, y ellos colocaron esa estatua. Después la removieron porque no lo permitieron en un estado como Arkansas, que es ultraconservador, ultraderechista, ¿no es cierto? Cristiano conservador. Bueno, ya, muy bien. Entonces, de ahí nosotros hemos continuado y hemos ido a demostrar poco, bueno, esos paralelas, los santuarios. Hemos dicho también que ambos reinos tienen su príncipe Cristo, Miguel en el reino de Dios y el príncipe, según la fase de la historia, Tito era un príncipe, ¿no es cierto? En Daniel 9. El general Tito, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que él destruyó la ciudad y el santuario. Y hemos visto que Cristo también hace lo mismo. Él destruyó la ciudad y el santuario, pero la erigió de nuevo.
etcétera. Bueno, hay esos paralelos y seguramente podemos encontrar muchos más. Y luego hemos tratado de recordar un poco mejor ese concepto de la autoexaltación. Y quiero compartir con ustedes aquí un diagrama que hice en base de lo que la anciana Terry presenta. A ver si se puede ver. Ya. Y me gustaría, ahora ya estamos empezando a salir de la última presentación. Bienvenido a aquellos que entraron recientemente. Estaba diciendo que la grabación ayer quedó con un problema de audio. Lamentablemente no hay audio. Lo he tratado de sacar otra vez, pero el audio parece que está corrupto, no funciona, entonces no podemos lamentablemente tener esa grabación. Por eso estamos repitiendo un poco. Y aquí, eso es el diagrama, un diagrama sobre el continuo. Ayúdenme un poco a reconstruir aquí los elementos, los hitos y los números que explican la historia del continuo. A ver, ¿quién quiere empezar? No sé si todos pueden hablar, yo simplemente voy a pedir a algunos aquí. Edita, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? ¿Nos puedes ayudar un poco, guiar a través de ese diagrama? Por lo que tú te recuerdas. Tal vez no puede. Sí, César, adelante. Yo me acuerdo que el 723 fue la caída de la parte norte de Israel y el 677 que fue la caída de Judá, ¿ya? Y de allí pues comenzaron a transcurrir los 2520 y justo en la mitad del periodo de la caída de la parte norte a 1798, en esa mitad es donde en el año 538 pues se quita el continuo, pero ese quitar realmente significa exaltar. Y dijiste ayer que la palabra sacrificio como no existe, entonces se tiene que entender como que ellos en verdad exaltaron el continuo, ¿ya? Exaltaron el paganismo, Ujú. lo llevaron a un otro nivel a partir de ese momento del 538 hasta pues todo lo que resta, 1798 hasta allí. Muy bien. Entonces tú dices que desde que el paganismo empezó a gobernar sobre el pueblo de Dios, 723, ¿quién era el paganismo o qué representaba el paganismo en ese tiempo? Representaba a Babilonia, pero la Babilonia literal, la de Nabucodonosor y después Medo-Persia y después Pero Grecia. en 723, Ah, quién vino a subyugar? ¿Qué? Nabucodonosor, Babilonia, Am, Asiria, o sea, Asiria Asiria. era, ¿no? Estoy recordando. A ver, ayúdame los otros. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Quién era exactamente que representaba en esa fase al paganismo? ¿Quién tomó preso al pueblo? ¿Todos están de acuerdo o recuerdan tal vez otras cosas? Yo me perdí, perdón, ¿en qué fecha te refieres? 723. Mm, ellos, ¿Cuál era la pregunta? Es que yo recuerdo que eso vino, fue del Ya. estudio de Isaías 9, verso 6, ¿no? Que dentro de los 65 años que marcas allí, y que iba a venir el rey de Asiria, eh, sí, Lo podemos leer. ¿Qué le parece? Abrimos la Biblia en Segunda Reyes 17:4. no tengo.
Segunda Reyes. Voy aquí a compartir. Súper. Em, la Biblia. Segunda Reyes 17:4. Ahí nos tiene. Lo que yo quería saber es, cuando el paganismo se apodera de Israel, lo toma preso al norte, ¿quién representa, qué nación representa al paganismo? Segunda Reyes, que hemos dicho 17:4. Aquí está. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la cárcel, en la casa de la cárcel. Ahí lo tenemos. Entonces, el rey de Asiria, en 723, toma preso a Oseas. ¿Ok? Otra vez a nuestro diagrama. Aquí. Entonces, aquí es Asiria, que representa al paganismo, que es el poder del dragón. ¿Correcto? ¿Dónde está Asiria en la estatua? No está. Entonces, Giovanna, ¿estás ahí? ¿Puedes participar? Asiria no está en la estatua de Daniel 2. Entonces, ¿por qué no está? Otra persona, Liliana. Quizás se asimila a Babilonia. Quizás que Se asimila a Babilonia. Se asimila a Babilonia. en cierto sentido todos se asimilan, ¿no es cierto? Pero es otro imperio, es otra casa, es otra cultura, otra gente. ¿Medos y persas? No, Asiria y Asiria. Asiria y Babilonia, estamos diciendo ahora. Porque Asiria viene en la estatua, no aparece en la estatua, ¿no? Está antes. Ok, Pero adelante. tal vez podemos decir que él no pertenece a la estatua porque Asiria en realidad no ocupó el título del rey del norte. En ese entonces el rey del norte era Israel. Pero aquí tenemos el momento en el cual Asiria conquista, toma preso al rey del norte de Israel. César tiene la mano arriba. No es porque Asiria en sí, porque es que yo sí recuerdo que en otras versiones de la Biblia siempre mencionan como Asiria siendo de alguna manera parte de Babilonia, ya siendo una, sí, o sea, el origen de Babilonia mismo, como que si fuera eso, Asiria. Yo Ok, más bien, tenemos un... ¿Sí? yo más bien lo entiendo diferente, que, no, que son totalmente diferentes, aunque después el terreno de Babilonia ha sido parte conquistado, el terreno de Asiria ha sido conquistado en parte por Babilonia, pero creo que siempre hubo esa distinción en que no son lo mismo, Asiria y Babilonia, pero no estoy segura. Ok, históricamente no son lo mismo, son diferentes imperios, así como Grecia y como Roma son diferentes imperios, otras casas reales, otras familias, ¿no es cierto? Están más o menos en el mismo área, eso sí, pero son otras historias, completamente diferentes culturas.
La cultura, eso es por un lado, sí. Pero por otro lado, yo también entiendo lo que dice César, y es una continuación, y la Biblia lo menciona a veces en una lista, los enemigos de Israel, Asiria, ¿no es cierto? A veces lo mencionan no directamente, pero indirectamente. Entendemos que es Asiria, que es Babilonia, luego Medio Persia, en alguna lista está Egipto también. Depende un poco de qué estamos hablando, de qué la Biblia está hablando, ¿no es cierto? En la visión de la estatua, esto no es toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Es una visión que llega al rey Nabucodonosor en su tiempo, y en ese tiempo ya no había Siria, ¿no? Él mismo había conquistado a Siria. Entonces la historia empieza de ahí, en esa visión, de ahí en adelante lo muestra la visión. Pero si tú quieres, en realidad, tú podrías hacer una lista más extensa que esa estatua nos da. Porque la historia tampoco termina en los pies o termina en los pies. ¿No? ¿Qué estamos diciendo que son los pies de la estatua de Neros? Los reinos de Europa. ¿Los reyes de Europa? Es Roma papal mezclado con Roma. Ya, y ya no son 10 reyes de Europa, ¿no es cierto? 7. Ya, o sea, la Unión Europea tenía 10 al comienzo, pero después ya 12, no sé, hoy en día no sé, 20 y tanto, no sé cuántos tiene. Entonces, esa visión es una fase de la historia, pero no es toda la historia. Si tú miras el paganismo, ¿empieza acaso entonces con Asiria el paganismo? Deberíamos decir eso si volvemos aquí a ese diagrama. ¿Es que ahí empieza la historia en 723 y antes no hubo paganismo o imperios paganos? Sí, sí hubo, siempre hubo. Claro, eso está bien que siempre hubo, ¿no? El pueblo de Dios siempre luchaba contra pueblos paganos, los moabitas, ¿no es cierto? Am, varios pueblos ustedes podrían aquí mencionar, ¿no? Entraron en Canaán y tenían que sacar a quién. ¿Acaso eran cristianos los que vivían ahí? ¿No? ¿Acaso eran judíos? No, eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces había pueblos paganos todo el tiempo. Y tú dices, ahora Solange, siempre hubo. ¿Cuándo empieza ese siempre? El Edén. ¿En el Edén? ¿Te refieres a que siempre hubo desde el Edén, diría yo, porque la creación, digamos, Sí, ¿no? por así decir así, ¿no? Pero sabemos que el Edén fue una proxy war Desde el cielo. desde el cielo. Entonces, Desde en que realidad, comenzó. nosotros decimos, podemos decir, el paganismo ya fue creado en el cielo, ¿no? Ese espíritu satánico después se trasladó a la tierra y en la tierra fue representado por grandes poderes, grandes potencias. Em, Aquí tenemos simplemente una historia compacta que está relacionada. La profecía hace enfoque en ciertos lapsos de episodio, pero eso no descarta que esa historia es más larga y también continúa. Ok, volviendo aquí al diagrama, entonces tenemos aquí una fase de opresión, em, porque lo que pasó en 723, como César bien nos recordó, es que el rey del norte fue tomado preso, el rey del norte de Israel, el pueblo de Dios cae en cautiverio. Eso no ha habido antes, ¿no es cierto? Eh, ni David, ni Saúl, ¿no es cierto? Ni Salomón fueron llevados presos. Tampoco Abraham fue llevado preso por los paganos. Entonces tenemos aquí por la primera vez algo que acontece en la historia y de eso trata esa profecía, esa historia. Y tenemos entonces esa fase del paganismo, pero como hemos visto, ese paganismo fue elevado, ¿no? Cuando la Biblia dice quitado, eso en realidad significa exaltado o elevado. Entonces el paganismo no desaparece, solamente Transforma. se transforma, es transformado, es a un nivel aún mejor o peor, depende del punto de vista, ¿no? Más sofisticado. Paganismo bautizado. Yeah.
¿no? Y continúa, entonces entendemos bien, en el papado. Tenemos otra fase donde ese paganismo en forma del papado controla al pueblo de Dios, lo pisotea hasta 1798. ¿Y qué viene después? ¿Por qué he puesto aquí protestantismo como si fuera una línea? ¿Quién tiene algún? Matías, ¿tú tienes alguna idea? ¿Cuál es la pregunta, anciano Marco? La pregunta es, yo he puesto aquí paganismo, dragón, papado, bestia, protestantismo, falso profeta. ¿Por qué el protestantismo está aquí en una lista con el paganismo? Quizás porque ahí empiezan las hijas de la ramera. ¿Empiezan qué? A manifestarse como caídas. ¿Ya? Ujú. Podría ser como ella le dio a beber del vino y entonces el protestantismo bebió del vino, por eso está allí también. Yo pienso que va en esa dirección que Liliana está poniendo, ¿no? O que Graciela también lo puso en otras palabras, pero el protestantismo es cuando empezó a contaminarse con doctrinas o algo así, podemos decir, adoptar doctrinas que son de la ramera, digamos, ¿no? O del catolicismo en sí, del papado. Se empezó a adaptar a esto. Muy bien, entonces antes teníamos una visión que teníamos dos poderes paganos. El paganismo representado por diferentes reinos paganos y luego el papado. Y luego se cortó. Y luego viene el pueblo de Dios, como el protestantismo, que después cae, pero no lo vimos como una continuación, a pesar de que teníamos citas de Elena White que claramente dice que son las hijas de. Entonces, si son las hijas, son una continuación del papado, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que eso es un concepto que estamos mejorando, estamos renovando nuestro concepto de qué es el paganismo y podemos ver que el paganismo continúa, que siempre ha habido desde el cielo y luego continuará hasta cuándo, Hasta el fin de los tiempos. hasta siempre, o sea, hasta el fin de la historia, ¿no es cierto? Entonces continúa, tiene que haber ahora también y obviamente hay. Y el representante ahora, lamentablemente, ha llegado a ser el protestantismo. No tenía la posibilidad de no serlo, pero eligió serlo y rechazó las verdades, así como Satanás rechazó las verdades. Se opuso. De que tiene parte de la verdad, de que tiene cosas que son buenas y correctas, pues el papado también tiene, ¿no es cierto? César. Que una pregunta. Ayer nosotros leímos que a partir del verano de 1844 comenzaron a introducirse ese tipo de falsas doctrinas, ¿no? Y a partir de allí ellas como que comenzaron a beber, pero ellas tuvieron en sí la oportunidad de salir de esa condición antes de 1844. Entonces, esa es como mi pregunta. Eh, ¿Cómo es todo el mundo entonces que está envuelto en esa misma condición? O sea, incluyendo a los mismos mileritas y que Dios los quería sacar de esa condición. ¿Cuántos campos hay o cuántos corrientes de información hay? ¿No es En esa cierto? historia. En esa historia, en cualquier historia. Dos. Dos. Siempre solamente hay dos. Entonces, si no estás en el pueblo de Dios, estás en el otro campo.
Ahora, que hay una mezcla o que Dios trata de hacer un movimiento dentro del protestantismo, no descarta que el protestantismo de por sí ha encontrado su lugar, así como la iglesia adventista ahora encontró su lugar. Se decidió por estar ahí y no va a estar con el pueblo de Dios más. ¿No es cierto? Entonces, hay un llamado de salir de ahí, es correcto. No obstante, en su totalidad representa a una corriente, a una larga historia. Y tú lo puedes ver tan claramente mediante los temas o los problemas que esa religión que Satanás trajo a la tierra se manifestaron inmediatamente. ¿Cuál fue el primer problema que se manifestó en la religión satánica? El primer problema para la humanidad. El sexismo. El sexismo. ¿Mediante quién? Adán y Eva. Adán sobre Eva. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué fue Adán sobre Eva? ¿No fue esto una solución, entre comillas, para ese problema? ¿No es cierto? Entonces tenemos aquí un problema, Eva, que se convierte en que se separa del camino que le fue aconsejado. Y ese problema ahora, en inglés se dice Wandering Eves, ¿no? Creo que en español podríamos decir Evas andantes o algo así. No sé si ese término no me es muy familiar. En inglés se dice bastante Wandering Eves, las que andan por su propio camino, ¿no? Y hay una solución, y la solución es el hombre encima de la mujer. Porque esa mujer que anda y que causa esos problemas, las mujeres, entonces necesita ser dominada, controlada. El patriarcado es la solución, pero es la solución de Satanás, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa aquí? Satanás, no, el hombre se exalta sobre la mujer. Es siempre, otra vez tenemos esa idea ese concepto del continuo, la exaltación, la idea del ateísmo, de ponerse encima de hacerse grande, porque Dios no había hecho eso. Es la autoexaltación, dice Solange, sí. No, entonces, ¿por qué digo eso, César? Porque esto eso muestra como claramente en el protestantismo se cultiva, se continúa con ese mismo concepto, con esa misma religión pagana. Y tal vez esto es más fácil verlo cuando nosotros pensamos en la línea milerita como una línea de reforma, como lo que es. Si no hubiesen tenido ese aspecto pagano o esos rasgos o todavía cosas que tenía que mejorar, pienso que la línea no hubiese, o sea, la reforma que Dios hubiese querido hacer no hubiese sido necesaria si ellos no hubiesen necesitado de ella. No sé, a mí me hace sentido. No estoy plenamente seguro si entendí. Ok, o sea, yo digo que, es decir, que en la iglesia protestante, en la historia de los mileritas, también ellos estaban con muchas impurezas. Tenían una mezcla de lo que Dios quería que hagan y una mezcla de lo que ellos sabían cómo tenían que hacerlo o lo hacían porque venían de la reforma, o sea, del estilo del viejo mundo. Entonces Dios necesitaba una reforma en ellos y los llevó a través del proceso y paso tras paso, de a poco se fue cirniendo el pueblo y quedaron en pie simplemente los que se aferraron a la reforma que Dios trató de hacer en ellos. Sí, ok. ¿No? Y vemos que al fin de cuentas, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia del protestantismo, del papado, del paganismo? Si todos tienen el mismo problema y los unos solucionan con el mismo problema, con la misma solución, ¿no? El sexismo, patriarcado. ¿Qué fue el segundo problema? Adoración.
la adoración. ¿Y cómo se solucionó este problema? ¿Cómo así que cómo se solucionó? Es un problema, ¿no es cierto? El problema de la adoración es un problema que se presenta, ¿no? Porque ahora hay un culto correcto y después hay el deseo de hacerlo diferente. Eso es un problema y necesitas una solución para ese. Sí, ellos crearon el toro Apis, ¿no? Para solucionar esa situación. Pero vamos un poco más atrás, porque primero no había Toro Apis por un buen tiempo. ¿El becerro de oro? ¿Te refieres ahí? ¿O A Edén, a Edén? Dios Am, estableció un sistema de adoración correcto, no un el, sacrificio animal. es decir, el sacrificio. sí, pero ¿qué es la solución de Caín para la adoración correcta? Tu propia ofrenda. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es eso? Bueno, estoy pensando en la palabra. Autoexaltación. ¿Sí? Autoexaltación. Ujú. Y esa autoexaltación significa intolerancia religiosa. Mm, Lo mata al otro, no lo tolera, no lo acepta, no lo quiere dejar existir, ¿no es cierto? Esto es la solución de Caín, matarlo, aniquilar la otra religión, destruirla, ¿no? Y esto es como vemos que eso es es exactamente lo que dice, es correcto, ¿no? Es una autoexaltación de una religión sobre otra. Aniquila la otra y se pone encima de otra. Y de ahí viene también el concepto de iglesia y Estado. Estado, ¿no es cierto? Porque tú necesitas fuerza para exaltarte, para colocarte encima de, para ser intolerante a. Y el tercer problema, Edith La ya lo esclavitud. escribió, esclavitud. Pero esclavitud no es el problema, tal vez. ¿Qué es el problema? ¿Cómo lo podemos Racismo. poner? Racismo. Racismo. ¿Y qué es la solución? Esclavitud, pero esclavitud, ¿qué es? La igualdad. La desigualdad, ¿no? No, la solución es la igualdad. No la falsa, estamos hablando aquí de falsas soluciones, ¿no? Las soluciones de Satanás, Ah, está. ¿no? Estamos hablando de la religión de Satanás. Él provee soluciones para la Evas, patriarcado, para la adoración e intolerancia, es la intolerancia de la religión. Para el racismo, es la desigualdad. Racismo, con racismo se soluciona. Y pasa lo mismo como aquí arriba. Iglesia sobre iglesia, y aquí tenemos nación sobre nación. Es la exaltación otra vez de la religión, de una nación en ese caso. Esos son, y lamentablemente, si volvemos ahora a ese otro diagrama, eso es lo que vemos. Eso es lo que continúa existiendo a través de todos esos representantes, ya sea el dragón, ya sea la bestia o ya sea el falso profeta. Todos ellos tienen la misma filosofía, tienen los mismos problemas, tienen las mismas soluciones. ¿Hace sentido? Sí, totalmente. Y todos parten de la autoexaltación, aunque auto pueda ser colectivo, pero todas parten de eso y todas llevan a eso, a oprimir al diferente. A la intolerancia. Claro. Correcto. Interesante y parece bastante simple ese concepto. Una vez que uno lo ve, ahí está. Ok, quiero avanzar un poco y
no sé, tal vez media hora podemos ya ir terminando, pero quiero abrir, digamos, esa temática al siguiente gran tópico, que es la Torre de Babel, como a fin de cuentas así se llama también esa serie, en Génesis 11. ¿Alguien puede leer ese texto de Génesis 11 para que de ahí vamos a empezar a tomar algunas conclusiones? Leo, Por favor. tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ok, hay aquí algunas cosas importantes. Una pregunta que quiero que nosotros analicemos es por qué ellos edifican la torre. Primeramente, Graciela, ¿cuántos grupos hay aquí? Y aparentemente era un grupo que fue dividido, no, todavía no fue dividido. Era un grupo, un pueblo, y que tenían todos el mismo idioma, la misma cultura. Era un grupo, un pueblo. Ajá, pero eso es el versículo 1. En realidad, a partir del versículo 2 pasa algo. Bueno, ahí se establecen en otra tierra y ahí no sé qué pasó, se deben de haber mezclado con los que estaban habitando allí. Si solo era uno, no había nadie ahí, abajo todavía, ¿no? En la historia estamos en la Arca de Noé, sobreviven un pequeño grupo, ¿no es cierto?, el diluvio, se establecen en el área donde cae o donde queda el Arca de Noé. No está eso en ese texto aquí, pero nosotros recuerdan, ¿no es cierto?, dónde vivieron ellos. No vivieron en las montañas. Ahí vivieron hasta que ese relato acontece. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron ahí. Es un grupo, entonces desciende. Los de ¿Ya? Lot. Y ellos tomaron decisión. Ellos construyen esto aquí, que el artista lo pone así de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué construyen esto, esa torre? Porque En se querían, principio, por si hubiera otro diluvio, en principio. Ujú, correcto, ¿no es cierto? Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿No? Entonces tú explicas cuál es la idea exactamente. Cuando viene otro diluvio, ¿cómo ayuda la torre? Y que si están pues, bien alto, bien alto, bien alto, quizás se podían salvar del diluvio. Muy bien. ¿Todos se salvarían? No, por lo solo menos los que gran lleguen parte. arriba. Todos los que estaban en la cima, arriba, en lo más Exacto, alto. ¿no? Tal vez ustedes han visto películas, ¿no es cierto? Esa temática es una temática que muchas veces ha sido reproducida de una u otra forma en ideas, en historias, en películas, por ejemplo, o en libros, ¿no? De una sociedad que va a sobrevivir, que en la Tierra ya no se puede vivir, ¿no es cierto? Y van a ir a otro planeta, pero los que van ahí a ese otro planeta siempre son la élite, son los ricos, ¿no es cierto? Son los que lo pueden pagar. Ese concepto es una idea muy antigua, pero también es una idea o un concepto, un miedo presente. Eso es una cosa para sobrevivir. Ellos toman medidas. Pero ¿qué dice aquí? Hay otra razón.
También si era, fueran esparcidos. ¿Cómo si fueran esparcidos? ¿Cómo acontecería esto? No sé lo que ellos temían, pero aparentemente temían de que los separaran a unos de otros. ¿De dónde viene esa idea de que se iban a separar? del cautiverio que habían experimentado antes, del diluvio. parece. La verdad que no sé de dónde salía. Quizás era profético, no sé. Sí, era profético. ¿Por qué ellos pensaban eso? ¿De dónde viene ese miedo que no iban a estar juntos ya, que iban a esparcirse por toda la tierra? Del diluvio. Bueno, quizás un ¿Cómo del atavismo del diluvio? Edén. Quizás un atavismo del Edén, cuando los sacaron del Edén y los esparcieron por la tierra. Digamos, que tuvieron que salir del Edén, los sacaron de su lugar y los mandaron a otro lugar. Y capaz ¿Quiénes que son eso es lo ellos que... que los mandaron? Suena como una teoría de conspiración. Ah, Estoy no, bromeando. que Dios, claro, que Dios los ¿Quiénes son sacó aquellos? Ajá. Dios los sacó a Adán, Eva, Caín, y no sé si, creo que en ese momento no había nadie más que ellos, ¿Cuál era el eh, mandato divino? que se esparcieran, Exacto. que se reprodujeran y que se esparcieran. Eso era el deseo de Dios, que, que, que vayan a toda la tierra, que descubren toda la faz de la tierra y que no se junten y no se queden todo en un lugar. Y eso era el miedo, ellos sabían de esto, aunque ellos no creían en Dios en parte, algunos sí creían, otros no creían, ¿no? Pero ellos sabían que en realidad deberían esparcirse. Y para que no acontezca eso, ellos construyeron esa ciudad y la torre para tener todos ahí. ¿Ya? Que también es... ¿Qué otras ideas ustedes ven ahí conectado a ese concepto de meter todos en la ciudad? Bueno, quizás es un espíritu de oposición, de rebelión al mandato expreso de Dios. Sin duda. También podría ser, pues, estoy equivocada, em, de una forma de dominación de los que estén arriba, controlar todo. Exacto. Tú tienes aquí varios problemas que hemos mencionado. ¿Cómo se puede un patriarcado, cómo lo puedes realmente ejercer? Bueno, si tú puedes aumentar el control, ese concepto de patriarcado que va más allá solamente de un hombre y su esposa, ¿no es cierto? Es la educación de las niñas, ¿no? Son las abuelas, son todas las mujeres en una sociedad, son las que no están casadas, son las profetisas, hay un montón de gente que tú necesitas controlar eso. Y si todos andan por toda la tierra, bueno, tal vez ahí hacen otra cosa que aquí, entonces necesitas controlar este tema. Necesitas controlar el tema de las naciones, de los diferentes personajes, sociedades, y eso, todo eso funciona mucho mejor si está todo bajo un techo. Añadimos aquí otro texto de Elena White, Patriarcas y Profetas, página 111.4. ¿Alguien puede leer ese texto? No he escuchado los hermanos Mejía todavía. ¿Dónde están? Yo lo puedo leer. Por favor. Gracias. Honor. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios.
Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Muchas gracias. Entonces aquí ya habíamos hablado un poco de eso, ¿no? Tenemos un poco más mejor explicado las razones. Había varias cosas, ¿no? Ese grupo se sentía molesto por otro grupo. Tal vez es eso la experiencia de ustedes también. Yo he tenido la experiencia con personas que, aunque no dije nada, se sintieron molestos conmigo por lo que yo creo. Ni siquiera he tratado de convencer a esa persona, pero sabiendo que yo tengo ese concepto, sabiendo que soy feminista, sabiendo de esas cosas, esa persona me empezó a atacar, empezó a decir cosas y cada vez trae a la discusión algo que él ha dicho que no quiere hablar de la religión, pero esa persona mismo se siente aparentemente molesto con lo que yo creo. Y entonces solamente una cosa, ¿no es cierto? Ellos se sienten molestos por los otros. ¿Recuerdan? No hay tolerancia de la religión. Entonces se van, ¿no? Buscan otro lugar. ¿Continuamos? ¿Quién puede leer esa parte? Leo, Marco. Gracias. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo, y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Muchas gracias. Si miras esta imagen aquí, eso es la representación de un artista como él se imagina, pero pienso que aquí hay algunos elementos interesantes que muestran lo que ellos querían. ¿Por qué querían la torre? A ver, ¿qué recuerdas? ¿Qué es lo que dijo ese texto? Como que querían la exaltación, ¿no? Autoexaltación del mundo, ¿no? Ajá. Querían ser recordados también. Querían también tener el control y que su gloria se esparce por todo el mundo y que ellos puedan dominar. Que eso sea como la capital, ¿no? También, ¿no? Se puede decir, de su reino. Sí. No, entonces ese concepto otra vez, ¿no es cierto? La autoexaltación. Como dijo el texto, perpetuar su fama, ¿no es cierto? Para nunca jamás se les olvide a ellos ese deseo de ser eternos de cierta manera. ¿De dónde viene ese concepto? De Lucifer. De Lucifer. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Lucifer? ¿Qué dijo a Eva, recuerdan? Que iba a edificar, a Eva, que iban a ser como Dios, pero Ya. antes había dicho que iba a construir su trono a los lados del norte, como Dios, o sea. Ya, eso también es importante y correcto. Eso como es detrás del escenario, Dios nos cuenta qué pasó en su corazón, ¿no es cierto? Pero él había prometido a Eva que iban a ser como dioses. Una característica de Dios que es eterno, ¿no? Entonces en esa idea aquí ellos se dieron cuenta que estaban muriendo, ¿no? Eran como dioses, pero de alguna forma entonces trataron de lograr esto, de lograr de perpetuar su nombre y de quedar siempre en recuerdo.
Aquí simplemente unas representaciones de como algunos artistas se imaginan eso, ¿no? Pero hay unos elementos importantes aquí, porque aquí tenemos la religión mezclado con las viviendas, los templos, y ese deseo de alzarse encima de, hasta si fuera posible, encima de las nubes, ¿correcto? Entonces hay aquí este elemento de perpetuarse a sí mismo, de autoexaltarse, y hay también el simple deseo de tomar medidas para físicamente no fallar cuando venga otro diluvio, ¿no? Dios había dicho que nunca más mandaría un diluvio, pero como eran ateos, muchos de ellos, entonces ellos no creían en lo que dice ese Dios. Pero sí sabían que había un diluvio, eso sí, ¿no es cierto? Bueno, voy entonces, pudimos ir concluyendo de a poco. Hay algunas cosas más que son interesantes en ese contexto. La figura de Nimrod. Tal vez la próxima vez podemos hablar un poco sobre quién era Nimrod y qué es lo que sabemos de él. Y después, tal vez para terminar. Entonces, lo que ustedes ven aquí es que hay aquí un miedo de lo que viene en el futuro. Y ese pueblo toma medidas para protegerse de eso que vendrá. O sea, en otras palabras, ellos toman medidas de un futuro catástrofe, ¿no es cierto? Ahora, hay dos tipos de catástrofes. Catástrofes que el ser humano causa por sí mismo, él mismo es responsable de ello. Y hay catástrofes que son de la naturaleza. Y a veces la distinción no es tan fácil que hacer, ¿no es cierto? Porque el ser humano es responsable para muchas veces cosas que acontecen en la naturaleza. Pero ¿cuál sería uno de esos miedos que hoy en día existen sobre una catástrofe futura o inminente? Hacemos una pequeña lista. Desaparece. La elevación de los mares, ¿Ok? Eso es en el tema del, si amplías el tema, ¿cómo lo llamamos? calentamiento global, Sí, exactamente, es el calentamiento global, ¿no? Los mares se van a elevar y esto puede simplemente borrar países, ciudades. ¿Qué más puede acontecer en el calentamiento global? Sequías, hambruna, incendios, enfermedades. Enfermedades a causa del calentamiento global, ¿sí? Sí. Sí. Correcto. Y como ustedes una vez más ven, todos esos son temas muy, muy recorridos en historias, en películas, ¿no es cierto? incendios, Incendios. Después, otro tema que tal vez es completamente hecho por el mismo ser humano, ¿no? Son gobiernos totalitarios. ¿Qué es lo que ellos pueden causar? ¿Qué tipo de catástrofe? Guerras. ¿Guerras? opresión, Ujú. No, y hay ¿alguien ha leído 1984? 1984. Ajá, de George Orwell. George Orwell, ¿no? No. No sé si ustedes conocen esa, porque se menciona muchísimo ahora en conexión con el gobierno de Donald Trump, se menciona mucho esas visiones futurísticas de gobierno totalitario, donde todo es totalmente, o la película Fahrenheit, ¿cómo era? Fahrenheit, 9/11. sí, no de Michael Moore,
415 o... Eso, 415, algo así. Esa es la temperatura cuando papel empieza a quemar. Es una visión del futuro. ¿Tú lo has visto o has leído ese libro? Es Graciela, por si acaso. Sí, pero hace mucho ya, no me acuerdo mucho, pero era impactante. Nosotros leímos eso en la escuela, la secundaria. No es la historia de un gobierno futuro que es totalitario, que destruye la cultura, que quema y destruye todos los libros para que no haya recuerdo, ¿no? Pero las personas logran recordar y memorizar los textos y se juntan para citar y para rehacer la Biblia, ¿no? Recordando los versículos y eso. Esa visión de un gobierno que oprime, que es totalitario, que es sumamente malvado. Y con Donald Trump, muchas veces se citaron esas obras, esa visión de George Orwell de un gobierno totalitario, brutal, que tiene básicamente a todos esclavizados para los fines de un pequeño grupo. No, esa visión es algo que puede ser realidad, porque vemos formas de eso en el gobierno de Stalin, en el gobierno de Hitler, en el gobierno de Putin, en el gobierno de Donald Trump y muchos otros pequeños gobiernos también. Después cuando dijiste guerras, hay una posibilidad de una guerra, de culminar una guerra. ¿Y cuál es esa posibilidad? Nuclear. Nuclear. Nuclear, ¿ya? Con la extinción, literalmente es posible borrar toda la humanidad con esto. ¿No? Y en los catástrofes que vienen de afuera, también tenemos ese impacto estelar o de un cometa o algo así, ¿no es cierto? De restos del espacio que pueden... ¿No es así? ¿Eso es una realidad? ¿Es eso algo posible o no? ¿O es eso fantasía? Sí, es posible. Es posible. También tiene que ver eso, pero con el calentamiento global, ¿no? No sabría cómo. Por la ruptura de la capa de ozono, eso causa una presión atmosférica, no, un vacío de presión atmosférica que puede cambiar el curso de los astros. Ok, no sabía eso, nunca escuché eso, pero vamos a estudiar esos asuntos un poco más, porque esos asuntos no son asuntos simplemente en la vida virtual de la fantasía, de las películas, de las series, ¿no? Son realidades. Y lo que tenemos hoy en día, y por eso estamos estudiando ahora esto, tenemos una sociedad atea, ¿no? O pagana, y ellos tienen reales miedos de eventos catastróficos futuros. Están tomando medidas también. Y esto es una historia que se repite porque si vamos a esa historia post-diluvio, nosotros vemos lo mismo. ¿No? Tenemos ahí una sociedad que ha tomado medidas para protegerse de los eventos catastróficos futuros. Entonces, estamos ahora hablando aquí de historia que conocemos muy bien, pero de repente ahora podemos hacer unas ciertas aplicaciones y paralelos que no habíamos tomado en cuenta antes. Muy bien. De esa manera, entonces, podemos ir concluyendo. ¿Alguien tiene otra pregunta más? ¿O algún comentario sobre qué va a pasar? Tal vez un comentario. A mí me parece interesante en la construcción de la Torre de Babel que ellos usan la construcción, ¿no? Y precisamente en las parábolas nosotros también usamos el modelo de la construcción, pero es el modelo menos usado porque es el menos preciso. Y también me pareció interesante que en la construcción ellos reemplazan las piedras, que es como se solía construir en el oriente, por ladrillos y la mezcla por el asfalto. Me parece importante esos detalles porque reemplazan los materiales naturales por materiales completamente creados por el hombre.
Interesante. Entonces tú dices que aquí el ser humano busca una solución completamente 100% hecha por él mismo, para asegurarse hasta el último detalle y proveer la solución él mismo. Sí, a mí me parece interesante porque la piedra es Cristo y ellos de repente la reemplazan con un ladrillo hecho por sus propias manos, ¿no? Y esa mezcla que se une, la mezcla también es como la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que termina uniendo, conectando todo, la información con los eventos que se dan. Es reemplazada por el asfalto, que de hecho el asfalto es algo opuesto, es como negro, es oscuro, es pegajoso, como que te atrapa ahí. No sé si alguna vez han pisado alquitrán, pero cuando pisas como quedas atrapado y pega bastante duro. Es difícil salir de esa situación, depende de si te seca cuánto tiempo estás ahí. Quedas manchado de negro. Entonces, la simbología es bastante fuerte, me parece, con el material que ellos están usando. Y no se quita. No se quita. No, y también se necesita como fuego, como mucho dolor, mucho sufrimiento, o sea, para transformar eso, pero en un sentido negativo también. No sé, me parece interesante los materiales que se están usando aquí. Ok, gracias. Entonces les puedo recomendar o pedir que ustedes vayan un poco investigando. Ya lo hemos dicho una vez, a lo mejor lo han hecho, pero infórmense un poco sobre estos catástrofes que el mundo está, del cual el mundo tiene miedo, que pueden acontecer. Y me gustaría saber un poco a nivel científico de eso, ¿no? Em, ¿Qué es lo que el mundo piensa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué hacen para salirse o para evitar que ellos mueran en esa catástrofe o para que acontezca la catástrofe, ¿no? Solo hemos mencionado algunos para que tengamos una idea, pero hay muchas cosas más. Nos vamos a continuar hablando de helio y bueno, terminamos aquí entonces.